Buenas noches, estimados participantes de la unidad curricular Presupuestos 1. Bienvenidos a este laxo académico 2026-1. Quien les saluda y le da la cordial bienvenida, su facilitador virtual, el magíster Ramón Oscar Pérez, quien los va a acompañar durante este mes de clase, es decir, durante estas 4 semanas de clase. Para mí es un verdadero placer acompañarlos en esta materia, Presupuesto 1, una materia bastante interesante y que tiene, como dice el dicho, mucha tela que cortar. Y bueno, hoy vamos en esta noche, ¿verdad? Hoy, miércoles 21 de enero del 2026, damos el inicio a nuestro primer encuentro síncrono, cumpliendo con lo establecido en el plan de evaluación. La agenda que vamos a trabajar esta noche es la bienvenida que le acabo de dar. Vamos a hablar sobre el plan de evaluación, vamos a hablar sobre el cronograma de encuentro síncrono, vamos a dar una breve introducción a la unidad curricular y unas recomendaciones finales. Fíjense ustedes, estimados participantes, el plan de evaluación consta de dos actividades sumativas de 50% cada una. En este caso, dentro de esas evaluaciones tenemos un cuestionario, ¿ok? Y ese cuestionario vale 50%. Y lo otro viene siendo un informe escrito interpretativo. Adicionalmente, vamos a tener dos encuentros síncronos. Hoy, que es el primero, y el próximo miércoles vamos a tener el segundo encuentro síncrono, que creo que es el día 28. Sí, el día 28, con el favor de Dios. Entonces, bueno, sin más preámbulos, vamos a conocer un poquito los núcleos temáticos que tiene Presupuesto 1. Tenemos Unidad 1, la actividad financiera de una empresa. Núcleo temático 2, aspectos relevantes de los presupuestos de una empresa. Y núcleo temático 3, el presupuesto como medio para la toma de decisiones de una empresa. ¿Ok? Fíjense ustedes que tenemos tres núcleos temáticos. Vamos a hablar un poquito sobre el origen del presupuesto antes de entrar en materia. El presupuesto tiene sus raíces en prácticas antiguas de gestión financiera, evolucionando desde estimaciones en civilizaciones como Egipto y Roma, hasta convertirse en una herramienta formal en el sector público a finales del siglo XIX, XVIII. Dentro de ese origen del presupuesto, tenemos la antigua Mesopotamia. Los sumerios y babilonios utilizaban tablillas para registrar transacciones económicas, lo que puede considerarse un precursor de la elaboración del presupuesto. Pero también tenemos el antiguo Egipto. Los faraones gestionaban los recursos del Estado mediante un sistema de administración que incluía documentación de ingresos y gastos en papiros. Tenemos la antigua Roma. Durante el reinado del emperador Augusto, se implementaron medidas para controlar los gastos del imperio,
asignando fondos específicos a diferentes áreas y llevando un registro detallado de los ingresos y gastos. Fíjense que tanto en la antigua Mesopotamia, en Egipto, en Roma, siempre se habla de control y ese control va direccionado a un detalle de los ingresos y egresos. Es decir, que eso viene siendo parte del origen y antecedente de lo que es el presupuesto, pero también dentro de la contabilidad, porque sabemos que la contabilidad también viene de la época antigua. Y si hablamos de tributo, también viene de la época antigua. Tenemos que hubo un desarrollo en el siglo XVIII, sobre todo en el sector público. El concepto moderno de presupuesto comenzó a tomar forma a finales del siglo XVIII, cuando el Parlamento británico empezó a presentar planes de gasto y pauta para la ejecución de su control. Este proceso se formalizó como una herramienta de planificación y control en la administración pública. Fíjense que para nadie es un secreto que el sector público, ellos basan todo en presupuesto, en partidas. Y así es que ellos van a ir analizando y revisando lo que está presupuestado versus la ejecución real que se dio. Luego tenemos la evolución y uso moderno, que en este caso es en el siglo XX. Después de la Primera Guerra Mundial, el uso del presupuesto se expandió al sector privado, donde se reconoció la necesidad de un control más riguroso de los gastos. En 1930 se celebró el primer simposio internacional sobre el control presupuestal en Ginebra, lo que ayudó a definir los principios básicos a nivel internacional. Dado esto, ya nosotros partimos con una definición de lo que es presupuesto. Presupuesto es un documento en el que se detallan los gastos y ganancias que se prevé que tenga un organismo. O sea, que yo voy a prever que tenga un organismo, empresa, entidad, bien sea privada o estatal, es decir, pública, en un lapso de determinado tiempo o tiempo determinado. Básicamente, el presupuesto es una herramienta de control donde yo voy a hacer una proyección y esa proyección como tal después va a ir a una comparación sobre lo real y eso me va a arrojar unas diferencias. Esas diferencias se llaman desviaciones que pueden ser favorables o desfavorables. Favorable cuando gasto menos del monto que yo presupuesté. Desfavorable cuando me excedo. Pero recordemos que el presupuesto se debe presentar, se debe revisar, se debe analizar, pero algo importante, yo debo justificar esas diferencias como tal.
¿Alguna pregunta hasta los momentos, jóvenes? ¿Pregunta, duda o inquietud? Ninguna. Ok, seguimos entonces. El objetivo central del presupuesto es tener control sobre las compras y ventas y cuantificar el ingreso y egreso del dinero. Además, tiene la finalidad de prevenir y corregir errores y realizar los controles financieros del ente u organización. El presupuesto permite llevar un control para establecer prioridades y perseguir objetivos. Fíjense que las grandes empresas manejan presupuesto y el presupuesto los va a ayudar a qué? A ir revisando también cómo va ese control de los ingresos y gastos en un periodo determinado. Para nadie es un secreto la situación que tenemos en Venezuela con el tema inflacionario, lo que ha permitido para muchas empresas que el presupuesto sea revisado diariamente. ¿Por qué? Porque de repente yo estimo una partida, le coloco un valor que está en ese momento en el mercado, pero resulta ser que a la hora, a las 2 horas, ya ese valor es otro. ¿Por qué? Porque estamos en presencia de una inflación y es lo que a veces hace que sea revisión minuciosa, minuciosa, incluso hasta diaria. Entonces allí es que hay que tener cuatro ojos. ¿Por qué? Porque nos podemos quedar con un presupuesto por debajo de la realidad. Y cuando se queda por debajo de la realidad es que simplemente yo estimo, pero no reviso ni actualizo la cifra como tal. ¿Ok? Entonces, para Venezuela es un poquito cuesta arriba. Vamos a esperar en los próximos meses con estas situaciones que estamos viviendo que aparentemente nos va a brindar un tema de estabilidad económico y que va como que volver todo a la normalidad, primeramente Dios. Tenemos que el presupuesto tiene una serie de elementos, ¿ok? Y esos elementos debemos como que conocerlos. Primero, el primer elemento son los recursos. Se tiene en cuenta todo lo necesario para la concreción de los objetivos. Estamos hablando también del contexto. Se analiza el marco social, político y económico en el que se desarrollará la actividad. Tenemos un objetivo, se definen las metas a seguir y tenemos un plan. Ese plan se define la manera en que se buscará concretar las metas. Fíjese que todo va como quien dice alineado y amarrado. Tenemos también dentro de los elementos las operaciones. Se detallan los ingresos que se esperan conseguir, así como también los gastos. Tenemos recursos humanos. Se involucra a todos los individuos que representen a las diferentes áreas de la organización. Objetivos. ¿Ok? Fíjense que aquí es importante. ¿Por qué? Porque yo debo tener en cuenta de que cada uno de esos departamentos, cada uno de esas áreas, yo debo
involucrarlas. ¿Por qué? Porque cada una de esas áreas deben ser responsables. ¿Pero responsables en qué? En lo que es el cuidado de su presupuesto. Por eso es que es importante que cada uno de los departamentos y las áreas vinculadas con el presupuesto hagan sus revisiones, porque también hay otra realidad que es el error humano. De repente yo me puedo equivocar y un gasto que es de presupuesto de presidencia, yo de repente por error lo registro en recursos humanos o en finanzas. Entonces allí es importante hacer la revisión de cada una de esas partidas que van imputadas en el presupuesto como tal. Luego vamos a ver lo que vienen siendo las características del presupuesto. Y tenemos, es regular, se realiza en periodos de tiempo determinados, es integral, toma en cuenta a todos los sectores y las áreas de la organización. Es previsivo. Busca prever y organizar un periodo de tiempo futuro. Es cuantitativo. Utiliza una unidad monetaria para representar el plan de acción. Está orientado a fines. Busca la concreción de metas generales o particulares. Es detallado. Incluye toda la información necesaria para la descripción de situaciones. Y es realista. Realiza proyecciones en base a datos concretos y fidedignos. Ok, estimados participantes, ¿alguna duda, pregunta o inquietud hasta los momentos? Antes de continuar con el el próximo tópico, el próximo punto que vamos a abordar. Ninguno. Bien, estimados participantes, es importante mencionarles que este encuentro síncrono está siendo grabado. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de luego informarles mediante el foro de anuncios del facilitador el link. ¿Para qué? Para que aquellos participantes que no pudieron conectarse puedan visualizar, revisar este encuentro síncrono para que ellos más o menos tengan la idea como tal. Y algo también importantísimo, que a la hora de cualquier duda, pregunta o inquietud, deben hacerla por el foro de duda y no por la mensajería privada. Recuerden que el foro de duda es para todo, es decir, que de repente la pregunta que tenga uno de sus compañeros puede ser la pregunta que responda a la inquietud de otros participantes en ese mismo tema. Ok, seguimos entonces. Tenemos que hay unos tipos de presupuesto y estos tipos de presupuesto lo tenemos clasificado en según el tiempo, según la flexibilidad, según el sector económico y según el área dentro de la organización. ¿Ok? Entonces empezamos. Según el tiempo, tenemos que hay una división en presupuesto a corto plazo y presupuesto a largo plazo.
El presupuesto a corto plazo abarca un periodo de tiempo que no supera el año, mientras que el presupuesto a largo plazo abarca un periodo mayor a un año y son utilizados por las grandes empresas y por los estados. Según la flexibilidad, tenemos los presupuestos flexibles y los presupuestos rígidos. Dentro de los presupuestos flexibles, permite realizar modificaciones según las circunstancias que puedan acontecer. Pero en los rígidos no permite realizar modificaciones, a pesar de los cambios que se puedan dar. Entonces, yo siempre digo que una de las características del presupuesto es la flexibilidad, porque yo debo ser flexible y puede permitirme cambios, porque puede suceder algún evento que me cambie el panorama, como por ejemplo un aumento salarial que de repente no esté previsto y el Estado se pronuncie y lance un decreto de aumento de salario y si yo no lo tengo contemplado y me agarró de imprevisto, yo automáticamente debo modificar y ajustarlo a la realidad. ¿Ok? Tenemos, según el sector económico, tenemos presupuesto del sector público y presupuesto del sector privado. Ustedes dirán, ¿qué diferencia uno del otro? El presupuesto del sector público son llevados a cabo dentro de entes u organismos dependientes del Estado. Incluyen todos aquellos gastos e inversiones que derivan de la gestión pública. El presupuesto del sector privado son llevados a cabo en empresas u organizaciones que no depende del Estado, sino que más bien está en manos privadas. Entonces, el público va en función de una gestión pública. El privado está en manos privadas. Y tenemos el presupuesto según el área dentro de la organización. En este caso tenemos presupuestos principales y presupuestos auxiliares. El presupuesto principal se realiza teniendo en cuenta los presupuestos de todas las áreas dentro de la organización e incluye los presupuestos auxiliares. Y los presupuestos auxiliares se realizan en base a una área específica dentro de la organización. Fíjense ustedes lo importante que es toda esa información que estamos viendo del presupuesto. Tenemos ahora aquí, de manera gráfica, los cuatro tipos del presupuesto y dice que tú debes conocer. Tenemos el presupuesto según su flexibilidad, rígido, estático, fijo o asignados, flexibles o variables. Este es como otra ramificación que se le da. Tenemos según el periodo que cubra, a corto o a largo plazo. Según el campo de la aplicabilidad en tu empresa, de operación o económica y la parte financiera.
Y por último, tenemos según el sector en el cual se utilice, que puede ser público o privado. Bien, estimados participantes, ¿alguna pregunta, duda o inquietud sobre estos aspectos que estamos hablando? ¿Ninguno? Ok. Antes de cerrar un poquito nuestro primer encuentro síncrono, yo quiero dar una serie de recomendaciones y que es importante conocerlas y saberlas, ¿sabes? Como para no cometer los errores que han cometido quizás muchos participantes en los últimos 3 trimestres cursados. Uno, revisar bien los archivos, estimados participantes, que ustedes van a subir. ¿Por qué? Porque a veces sucede que con la rapidez, la presura que tienen, que estoy apresurado, que tengo que entregar, que el internet está lento, que ya se me va a cerrar la hora, porque como típico venezolano dejamos todo para el final. Pero échenle un vistazo, porque ¿qué pasa? A mí, yo doy costo y a veces recibo tareas que son de auditoría, de presupuesto, de finanza y que no tienen nada que ver con mi unidad curricular. Entonces, el participante tiene que ser responsable y revisar lo que entrega, revisar lo que sube. Porque si de repente la evaluación no ha cerrado, tú puedes borrar, puedes modificar, borrar la que subiste errónea y montas la buena. Pero si ya la plataforma cerró, lastimosamente no se puede hacer nada, ¿ok? Entonces, estén pendientes de los archivos que suben. Algo importante también, recordemos que estamos en Venezuela. Tenemos problemas y cortes de electricidad, pero también tenemos a veces el servicio de internet lento. Entonces, eso nos debe permitir tomar previsiones para yo desarrollar con tiempo mis actividades y no esperar al final, sino que tienen 6 días. Cuando mucho, 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 el tercer día ya ustedes deberían subir sus evaluaciones y ya se quedan relajados y tranquilos, simplemente trabajando y desarrollando la siguiente. Y así van a garantizar el éxito del trimestre, porque recuerde que el éxito del trimestre depende de ustedes. ¿De qué? De la puntualidad, del compromiso, de la responsabilidad, del amor, de la entrega con que ustedes hagan sus trabajos, hagan sus evaluaciones. ¿Ok? Bien, estimados participantes, si no hay ninguna pregunta, si no hay duda, si no hay inquietud, yo voy a cerrar con este pensamiento donde dice, cuando conozcas el impacto de los pequeños gastos, te darás cuenta de que no hay nada pequeño en este mundo. Esto nos lo dice el autor Mano Arora. Fíjense lo que nos dice, que cuando conozcamos el impacto de los pequeños gastos, nos vamos a dar cuenta de que no hay nada más pequeño en este mundo. Y así mismo es. Fíjense que el presupuesto es controlar, el presupuesto es revisar, el presupuesto es informar y también lleva una realidad de la situación que se está viviendo, porque el presupuesto es lo que me permite a mí decir cuánto llevo gastado en cada una de las partidas.
Bien, estimados participantes, será hasta nuestro segundo encuentro síncrono, Dios por delante, en la semana número 5. Bienvenidos, como se los dije al inicio, y bueno, que tengan todos una feliz noche, un abrazo en la distancia y seguimos en línea desde la virtualidad.